en una nota que le ha dado al diario italiano Corriere della Sera, ha dicho muchas cosas el Papa, pero fundamentalmente ha dicho cosas muy controvertidas entre sí y hasta contradictorias, porque reveló un encuentro que tuvo con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, el máximo estandarte, que es Cirilo, y le dijo, reveló que en marzo, cuando se encontraron, le dijo, el patriarca no puede convertirse en el monaguillo de Putin. Esto porque habían trascendido algunas inversiones que tenía el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, que no se podían explicar, que podrían tener relación con Vladimir Putin. Cirilo ha sido uno de los que ha apoyado fervientemente la invasión de Putin a Ucrania. Pero también en el mismo orden, el Papa Francisco, cuando se le preguntó sobre la guerra, se le preguntó por qué no iba a Kiev, por ejemplo, dijo, no, primero debería ir a Moscú. ¿Y por qué no va a Moscú? Porque hemos intentado que el presidente ruso nos reciba y parece que no tiene o tiempo o ganas o intención. Pero primero tengo que ir a Moscú. Y después le preguntaron el porqué de la guerra. Y ahí dio otra respuesta controversial. Dijo, tal vez lo de Putin haya ocurrido por los ladridos de la OTAN en las puertas de Rusia. Creo que se subestima allí un factor fundamental. Y te lo decíamos ayer. La voluntad que aquí han escuchado ustedes, sobre todo de miles o millones de jóvenes ucranianos que quieren pertenecer a Europa, que antes de ser rusos o estar bajo el régimen de Putin, prefieren la libertad de Occidente, prefieren pertenecer o abrirse una puerta a Europa. Las ideas o las excusas geopolíticas sobre los ladridos de la OTAN en las puertas de Putin para justificar la matanza, el crimen de guerra de Putin, también me parece bastante enigmático por parte de la respuesta del Papa Francisco. Y esto me da pie para ir directamente a España. Intuyo que debe ser desde Barcelona, su lugar habitual, de la querida Pilar Rahola. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola, perfectamente. Hoy un poco más temprano, estoy más despierta. Hoy te estamos molestando menos, querida Pilar, a una hora bastante razonable, o más razonable. Bueno, Sí. Pilar, comienzo por esto último, ¿no? No sé cómo habrá impactado allí la nota, aquí en la Argentina mucho, la entrevista que le ha dado el Papa Francisco al Corriere della Sera. Bueno, primero, Pablo, hoy por suerte no hablaremos de vuestra Cristina Kirchner, que cada día es más una mantis religiosa. Como quieras, ¿eh? Te lo guardo como capítulo si quieres. No, por eso estaba pensando en el último episodio entre Cristina Kirchner y el presidente, y me ha venido la imagen de una mantis religiosa, ¿va? Primero los seduce y luego les corta la cabeza. No, los temas que trataremos. Opa. Así se comporta la mantis religiosa, tienes razón. Recuerda a Scioli, es que lo ha hecho siempre, es que es la forma de actuar. Es una seductora, te envuelve con, digamos, con todo su mesianismo estriónico y después te corta la cabeza, te la devora, y además lo hace para engrandecerse. Me parece de libro lo que está haciendo. Fíjate que utiliza a su propio presidente en el gobierno donde ella es vicepresidenta para hacerse un nombre y hacer oposición. Es una auténtica locura. Realmente devora lo que tenga delante. Auténticamente es una mantis, creo que es la... Pero hablemos del Papa, que también nos da unas cuantas alegrías. Bueno, hoy tenemos el Papa, Lula, en fin, alegrías por todas partes. Yo continúo no entendiendo, es decir, a mí me parece que el Papa Francisco no está entendiendo que su papel no es de líder geopolítico, que su papel es de líder espiritual, que no tiene que hacer baja política, sino alta moralidad. Y en consecuencia, cada vez que habla como un político, personas como yo, humildemente, u otros muchos, nos vemos obligados a hacer una crítica política, porque él escoge hacer de político. Entonces, aquí, si me permite, cuando dice el Papa Francisco, bueno, quizás es que los ruidos de la OTAN se acercaron demasiado a Rusia. Bueno, ¿y qué? ¿Es que Ucrania no es un país que tiene el derecho a escoger dónde quiere estar? ¿Es que Ucrania
que es un país miembro de la ONU, con millones, el país más grande de Europa en dimensión, y que además tiene voluntad de existir, de decidir, tiene plena soberanía, no puede decidir cuáles son sus aliados, Papa Francisco. ¿Pero de qué vamos? Y el hecho de que escoja un aliado u otro justifica una matanza indiscriminada de civiles como la que estamos viviendo, donde se están perpetrando la destrucción de todos los derechos fundamentales, desde violaciones masivas hasta matanzas masivas, hasta fosas comunes, etcétera, y bombardeos permanentes a la población civil y la destrucción de las infraestructuras. Pero, ¿qué le está ocurriendo al Papa Francisco, por favor? Y luego esto de que tiene que ir primero a Rusia, ¿vas primero al país agresor o estás con las víctimas? Porque yo no veo que estén la gente de Ucrania invadiendo Rusia y matando niños rusos. ¿Dónde están las víctimas? ¿En Moscú o en Kiev? Ahora, Pilar, mencionaste a Lula y francamente era una de las noticias, ayer fue una de las noticias, lo que le respondieron desde Ucrania es, está mal informado Lula, lo mismo que también le respondieron muy amablemente, creo, en su momento, enviándole una bandera desde Bucha, si no me equivoco, de la ciudad masacrada en las afueras de Kiev, una bandera. O sea, venga aquí a Ucrania y se va a dar cuenta, venga a Kiev y se va a dar cuenta de la dimensión de esta guerra. ¿Qué les pasa a algunos líderes? ¿Es simplemente puro negocio? ¿Es que verdaderamente esa geopolítica de los negocios obtura cualquier otra dimensión humana o de liderazgo moral? Yo creo que es una corriente de opinión de determinada izquierda que nació con la banderita anti-OTAN. Esto en Europa lo vemos muy claramente, forma parte, es socio fundador de la izquierda el ir contra la OTAN y ir contra los americanos, son los malos y por supuesto Israel, son los malos de turno. Y esta banderita que está muy cuajada en determinados movimientos de izquierdas, lo sumas a que Rusia ha sido históricamente durante 70 años el aliado natural de las izquierdas en el mundo. Y entonces estos dos elementos, más la idea de los no alienados y etcétera, etcétera, hace un lío mental con unos relatos cada vez más alucinantes. En España hemos visto líderes de izquierdas en la misma posición, bueno, más o menos son iguales, la patita fascista de Ucrania, este tipo de cosas que duelen mucho cuando estamos ante una agresión tan brutal. Si hay algo que es de manual como definición de agresión militar, es lo que ha hecho Rusia. Rusia ha dicho, buenos días, traigo los tanques, los aviones y voy a matar gente. Y esto no hay equiparación posible. No, es incomprensible que alguien como Lula llegue a considerar que más o menos estamos iguales. Nunca, el violador y el violado no están en la misma posición. Bueno, el agresor y el agredido no. Mira, querida Pilar, mira, ayer yo daba ese ejemplo que me parecía brutal el ejemplo, pero bueno, ya que me has dado la oportunidad de compartirlo sin que lo supiéramos ambos, yo ayer decía, aquí hemos tenido casos policiales paradigmáticos vinculados al poder, los abusos muchas veces sexuales por gente del poder que en otro momento veían a víctimas. Acá tuvimos el emblemático caso de María Soledad Morales en Catamarca, y yo recuerdo, porque a ese caso me tocó muy de cerca, lo cubrí como periodista hace muchísimos años, que a la joven víctima que terminó siendo asesinada, la rodearon era una jovencita que provocaba. La joven que provoca al violador. El violador en realidad es excusado por la provocación de su víctima. Esto es más o menos lo mismo. Digamos, Ucrania no es tan víctima porque en realidad provocó al macho alfa que decidió violar los derechos humanos, masacrar niños, generar fosas comunes. Esto es para tener una dimensión humana de la barbaridad, ¿no? Esa es la barbaridad que ha dicho el Papa Francisco. El Papa Francisco ha dicho, bueno, es que provocaron. Es la chica con la minifalda provocando al violador. Como querían ir a la OTAN, pues han provocado. Entonces, ¿Rusia qué tiene que hacer, pobrecita? Hombre, pues dedicarse a masacrar a la gente de Ucrania. Es muy normal. ¿Qué puede hacer el macho alfa si le provocan con la minifalda? Pues violar a la chica. Es exactamente el mismo concepto. Me parece inconcebible. Yo, de verdad, a mí
en algunos aspectos podía ser crítica con el Papa Francisco, pero no se me había quebrado de esta manera su imagen. No está con las víctimas, no hace un discurso moral, que es el que esperamos de un líder espiritual. Oigan, no nos enseñe usted geopolítica, por favor, quiere que hablemos de la OTAN. Puede que tenga razón, puede que la OTAN no hace falta que se amplíe, pero al final esto no importa. Lo importante es que Ucrania tiene el derecho a su soberanía, a sus decisiones, a decidir con quién se alía y con quién no, punto. Y eso no da derecho a nadie a una invasión militar. Y esto que el Papa no lo tenga claro es terrorífico. Pilar, quiero compartir contigo algo que también es noticia hoy en la Argentina y ha sido una carta de obispos argentinos defendiendo al Papa Francisco. Javier, ¿de qué se trata? Una carta enviada en el día de hoy, así la vemos en pantalla, Pablo, que dice, te la resumo, por favor, en algún párrafo que me interesaría remarcártelo. Dicen los obispos: nos duele el maltrato injusto a tu persona, sobre todo en nuestro país, movidos seguramente por intereses de poder y hasta mala intención que buscan manchar tu imagen y confundir a nuestro pueblo. Esto dicen los obispos de la Conferencia Episcopal. Quisiéramos que nos sientas muy cerca en esta prueba, sosteniendo tus brazos, que en perseverante oración le piden al Padre de toda la humanidad por la paz y la justicia. Bueno, no hay ninguna alusión en particular, pero muy clásico de las parábolas que se trazan. Imagino que los obispos están diciendo que las críticas que, por ejemplo, estamos haciendo en este momento son malintencionadas y buscan mancillar la imagen. Bueno, creo que... Pero a ver, Pablo, tú y yo, ¿por qué estamos hablando del Papa? ¿Porque queremos mancillar su imagen? No, señor. Porque intentamos criticar su apostolado, no, porque despreciamos a la gente que tiene fe, porque despreciamos al líder espiritual. No, hablamos del Papa porque está haciendo discurso político. Y tú y yo, tú eres un periodista, yo soy una periodista, somos analistas, analizamos un discurso político. El Papa no quiere que lo critiquemos, deje de hacer política, dedíquese a la espiritualidad, a Dios, que es lo que le corresponde. Pero si usted se baja y habla de la OTAN y de Rusia y que quiere ir a Moscú y no sé qué más, lo vamos a criticar. Esto pasa muy a menudo. Mira, la Conferencia Episcopal Española tiende a ser muy política. Yo, que soy muy respetuosa con la fe, solo hablo de ellos cuando se meten en política, porque se equivocan de negociado. El Papa se ha equivocado de negociado, no es un líder político. Y los obispos hacen, esto sí que hacen de monaguillos. Bueno, vamos a... cuidado, es que están criticándonos al líder. No. Ni Pablo, ni yo, ni nadie estamos criticando al líder espiritual de los cristianos del mundo, o de los católicos. No, en absoluto, todo mi respeto a ese Papa espiritual, pero mi falta absoluta de respeto al político, porque además lo que dice a mí me agrede. Porque la comparación o la equiparación que se puede producir entre el agresor y el agredido es inmoral. Y si lo hace el líder espiritual, la inmoralidad es mucho más grande. Querida Pilar, como siempre, me deja sin palabras. Y eso no es poca cosa. Pablo, una cosita sobre Israel, si te parece. Sí, por favor. Solo muy corta, porque imagino que estamos fuera de tiempo, te aprovecho. Hoy es Yom Ha'atzmaut, es el día de la independencia. Así es. Pero y hoy ha habido, desgraciadamente, un atentado que ha matado a 3 personas, pero llevamos ya muchos días muy graves. Y quiero ponerte un dato que quizá no conoces para el análisis global del tema. Por favor. Además de toda la ofensiva de Hamas, se está produciendo un crecimiento importante de las prácticas del Daesh en Israel por parte del Estado Islámico. El Daesh, el Estado Islámico. El Estado Islámico. Los apuñalamientos, algunas de las prácticas tienen que ver con el Daesh. No solo estamos hablando de Hamas, también se ha infiltrado en los movimientos islamistas radicales palestinos todo el fenómeno del Estado Islámico, lo cual complica aún más las cosas. Es triste que un día de fiesta, de alegría, de un país que empezó cultivando naranjas y ha acabado siendo una startup, y que es un día de felicidad, se convierta en otro día trágico. Ayer celebraron Yom HaZikaron, que es el Día de las Víctimas,
Y fíjate, pero el año que viene ya tienen 3 víctimas más, ¿no? Es triste, es triste. Te agradezco el aporte y lo hago mío, por supuesto. Al reclamo era una de las noticias del día en materia internacional. Un beso grande, Pilar, gracias, como siempre. Gracias, gracias. Pilar Rahola con nosotros, un lujo de cada tanto que nos damos. Guarda Colección de Viñedos es una línea de vinos de Bodegas Lagarde, identidad de terruño, selección familiar, estilo Lagarde. Mira.